maníacos de la estratosfera cripto, lo que estás a punto de ver podría cambiar todo lo que creías sobre Bitcoin y el criptomercado. Mientras la mayoría sigue patrones antiguos, las ballenas y el capital institucional mueven fichas que nadie vio venir. Si BTC rompe los $124K, un rally inesperado podría arrasar con los soportes más sólidos. Si falla, una caída fulminante activará stops críticos en segundos. Europa debate, Wall Street acelera con stablecoins institucionales y Japón redefine las reglas del juego. Cada vela, cada orden y cada noticia está conectado, y solo los que entienden la causalidad sobrevivirán. Esto no es teoría, guerreros. Esto es la batalla silenciosa que está moviendo el futuro del dinero. Europa y el vacío de transferibilidad. Todos queremos nuestra libertad y poder vivir libremente, pero hoy me doy cuenta de algo extremadamente interesante. Europa podría estar rompiendo ese sueño. El reglamento MiCA suponía que todos los activos digitales podían moverse. Por lo tanto, los tokens que no son transferibles quedan fuera del marco legal. Esto provoca que cientos de proyectos de DeFi, tokenización de activos y stablecoins caigan en un limbo jurídico. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. No hablamos de un riesgo de precio, sino de un riesgo legal que puede paralizar mercados enteros. Pero fíjate en esto, mientras los traders ven caer los gráficos de Bitcoin y Ethereum, la verdadera guerra se libra en despachos, no en velas. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará Francia y la batalla por el control regulatorio desde París. El Banco de Francia mueve ficha. Propone que la ESM supervise cripto desde la capital francesa. Esto genera que la centralización del poder europeo choque con la visión de mercados abiertos. Por ende, Francia busca controlar stablecoins, exchanges y liquidez institucional. Sin embargo, otros países ven esto como dominación. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. La tensión legal está alejando capital de la UE hacia mercados más claros. Por eso, la siguiente táctica hace toda la diferencia. Quienes quieran operar con Bitcoin y Ethereum deben mirar fuera de Bruselas mientras la burocracia define límites. Wall Street no espera. Citi entra en la guerra de las stablecoins. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo esto. Mientras Europa debate definiciones, Citi invierte en BVNK, plataforma de stablecoins institucionales. Por lo tanto, los bancos estadounidenses construyen la infraestructura del dinero digital antes de que la regulación europea cierre las puertas. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la adopción institucional de Bitcoin, Ethereum y blockchain a nivel global. Pero me di cuenta de una táctica realmente inteligente. Reino Unido rompe sus cadenas cripto cuando pensaba que Europa controlaba el tablero. Londres sorprende. La FCA levanta la prohibición sobre ETNs cripto. Por lo tanto, los minoristas ahora pueden acceder a Bitcoin, Ethereum y otros productos tokenizados. Esto provoca que el Reino Unido se convierta en un refugio regulatorio mientras Bruselas sigue atrapada en su laberinto legal. Déjame explicarlo de manera simple. Londres vuelve al juego justo cuando Europa duda, enviando un mensaje potente al mercado cripto global. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Hubo un apagón masivo de Internet en Afganistán, para muchos, un hecho aislado, pero fíjate en esto. Para quienes vivimos en blockchain, esto es una advertencia existencial. Por lo tanto, si la red puede apagarse, también puede desaparecer tu libertad financiera. Esto provoca que proyectos de descentralización, DeFi offline y infraestructura resiliente ganen protagonismo. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. La verdadera lección del apagón no es tecnológica, es estratégica. La descentralización salva dinero, vida y libertad. Japón reescribe las reglas cripto. Durante años observé a Asia construir silenciosamente. Hoy Japón acelera. El nuevo liderazgo anuncia que quiere refinar la regulación blockchain y potenciar la criptoeconomía. Esto genera que inversores y empresas globales de DeFi y NFT miren a Tokio como un nuevo hogar seguro. Aun cuando los mercados globales tiemblan,
Japón demuestra que la visión clara y el marco regulatorio adecuado son clave para el crecimiento de Bitcoin, Ethereum y la economía digital. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la innovación criptoasiática a escala global. Ahora vamos con el análisis de la cripto de moda. Bitcoin, BTC, zona de consolidación crítica, precio actual, $121.229. Soporte clave, $120.950. Resistencia inmediata, $124.000. Si Bitcoin logra romper esa muralla de $126K, podríamos ver un envión hasta $130K o más. Bitcoin se encuentra en una fase de consolidación tras alcanzar máximos históricos. La clave está en mantener el soporte en $120.950 para evitar una corrección significativa. Ethereum, ETH, acumulación estratégica, precio actual, $4.335, soporte importante, $4.314, resistencia inmediata, $4.555. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Ethereum muestra señales de acumulación en torno a los $4.314. Si mantiene este nivel, podría dirigirse hacia los $4.555 en el corto plazo. Solana. Sol, oportunidad de compra estratégica, precio actual, $220, soporte regional, $218, resistencia inmediata, $229. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Solana ha experimentado una corrección desde los $238, pero mantiene un soporte sólido en $218. Si supera la resistencia en $229, podría iniciar una nueva fase alcista. XRP, Ripple, riesgo de corrección técnica, precio actual, $2.80, soporte técnico, $2.79, resistencia inmediata, $2.92. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. XRP enfrenta presión debido a retrasos en decisiones regulatorias. Si pierde el soporte en $2.79, podría experimentar una corrección hacia los $2.50. Dogecoin, DOGE, potencial alcista con ETF en el horizonte, precio actual, $244.389, soporte clave, $243.392, resistencia inmediata, $260.810. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Dogecoin muestra signos de consolidación entre 243 centavos y 260 centavos. La posible aprobación de un ETF podría actuar como catalizador para un movimiento alcista significativo. Satoshi maníacos de la criptoesfera, Europa revela su punto ciego cripto. El reglamento MiCA da por hecho que todos los activos son transferibles. Esto provoca que cientos de proyectos DeFi, stablecoins y tokenizados queden atrapados en un limbo legal. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar. Desde París, el Banco de Francia quiere que la ESMA centralice la supervisión, controlando Bitcoin, Ethereum y stablecoins. Por lo tanto, la tensión aumenta mientras los inversores buscan refugios más claros. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Wall Street no espera. Citi invierte en BVNK, reforzando la adopción institucional de cripto trading y blockchain antes de que Europa defina sus reglas. Mientras tanto, Londres rompe barreras. La FCA levanta la prohibición sobre ETNs cripto, abriendo exposición a Bitcoin, Ethereum y altcoins. Pero fíjate en esto, un solo país puede cambiar la narrativa global. En Asia, Japón acelera, refina regulaciones y potencia la criptoeconomía, atrayendo capital para NFT, DeFi y blockchain. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Mientras Europa duda, Tokio construye el futuro.
Pero la lección más clara viene de Afganistán. Un apagón masivo nos recuerda que la descentralización y la infraestructura resiliente son la única defensa real de nuestra libertad financiera. Cada decisión política puede ser un tsunami silencioso para tu Bitcoin y Ethereum. Guerreros kryptonianos, si miramos todo lo que está ocurriendo, la imagen es clara: el criptomercado se sacude, pero no se rinde. Europa debate reglas que podrían frenar proyectos de DeFi, mientras Francia y la ESMA buscan centralizar el control sobre Bitcoin, Ethereum y las stablecoins. Por lo tanto, el capital inteligente busca refugios donde la innovación y la regulación caminen juntas. Mientras Wall Street acelera, Citi apuesta fuerte por BVNK y las stablecoins institucionales, enviando una señal: la adopción masiva ya no es una teoría, es una carrera que redefine todo el sistema financiero. Pero fíjate en esto: Londres levanta barreras, Japón refina regulaciones y Afganistán nos recuerda que la descentralización es más que tecnología, es libertad financiera. En el mercado, Bitcoin lucha con sus soportes y resistencias, Ethereum acumula fuerza, Solana y XRP prueban la paciencia de los traders, y Dogecoin nos recuerda que incluso los llamados memes pueden detonar movimientos inesperados. Cada vela, cada precio, cada noticia es una señal que conecta la política, la economía y la psicología de los mercados. Me di cuenta de algo extremadamente relevante: estas sacudidas no son caos, son pistas. Cada corrección, cada rally y cada regulación incompleta dibuja la ruta de un ecosistema que está creciendo más rápido de lo que muchos creen. Así que, guerreros, observa, aprende y ajusta tus estrategias. Cada día es una batalla, cada vela una enseñanza, y en este tablero global, los que entienden la causalidad y la narrativa del criptomercado son quienes escriben la historia. Y recuerden, guerreros del mercado, cada vela es una señal, cada movimiento un mensaje. Si quieres seguir descifrando estas batallas financieras y no perderte ninguna estrategia del criptomercado, suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia. Porque aquí, cada día es una guerra, cada noticia una estrategia y cada criptomoneda una ficha en el tablero global. Y en esta guerra financiera, el silencio también habla. Nos vemos en el próximo episodio, Satoshi Maníacos del criptoespacio profundo. Hasta la próxima, legionarios del mercado.